Bueno, buenas tardes. En esta oportunidad vamos a ver las variables aleatorias continuas. ¿Sí? Vamos a ver luego eh, ciertas distribuciones, ciertos modelos de variables continuas, como la uniforme, la distribución exponencial y una de las más importantes y más utilizadas, que es la distribución normal. Bien, pero para eso primero veamos o recordemos cuándo una variable es cuantitativa continua. Yo voy a decir que es continua si el conjunto de todos los valores posibles que puede tomar una variable es justamente todos los valores de un determinado intervalo o todos los valores de la recta real. En ese caso, vamos a decir que esa variable es cuantitativa continua. Generalmente las variables continuas provienen de mediciones, ¿sí? De medición de área, volumen, distancia, longitud, altura, peso, ¿sí? Bueno, todas esas variables, justamente su recorrido o su rango, son todos los valores de un determinado intervalo. Por eso son continuas. Bien, veamos algunos ejemplos. El gasto semanal en fotocopias, medido en pesos, de un alumno de estadística, de la carrera de computación, el tiempo de ejecución de un algoritmo, medido en segundos, la vida útil de un chip de memoria de una computadora, medida en años, y la concentración de ozono en una muestra de aire, medido en partes por millón. Bien, son distintos ejemplos de variables continuas. Si vamos a focalizar en la variable gasto semanal en fotocopias, medidos en pesos, de un alumno de estadística de la carrera de Ingeniería en Computación, uno justamente podría dar a conocer algunos de los valores del recorrido. Por ejemplo, si uno encuestara a esta persona, dice, bueno, por semana yo gasto en fotocopias 120 pesos, esta otra estudiante 620,532 pesos, 301,24965 pesos, ¿sí? Y así sucesivamente, distintos valores que justamente dan a conocer distintos estudiantes. Y esto es un ejemplo, pero para que tengan en cuenta que en definitiva este gasto no es pesos justos, ¿sí? Sino que en definitiva uno lo mide con mucha precisión, por eso hablamos de que el rango de valores posibles son todos los de un determinado intervalo. ¿Cómo hacemos para determinar las probabilidades cuando estamos frente a una variable cuantitativa continua? Bueno, la distribución de probabilidad, ¿sí? se caracteriza a través de una función. Esa función se denomina función de densidad de probabilidad, ¿sí? ¿Y cómo hacemos para determinar esa función de densidad de probabilidad? Bueno, justamente uno lo que trata de, aproximarla, ¿sí? Cuando uno no la conoce, a través, ¿sí? De lo que se llama la frecuencia relativa, ¿sí? Entonces, eh, veamos un poco más, conozcamos justamente cómo hacemos para aproximar esa función llamada función de densidad. Estas son dos funciones de densidad de variables que son muy importantes porque se aplican en un montón de disciplinas, ¿sí? Como la normal y la exponencial. Entonces, supongamos que tenemos una variable, ¿sí? Que mide el consumo de alcohol de un joven por fin de semana. Eso está medido en litros. Entonces, supónganse que yo voy un fin de semana y selecciono al azar una muestra de jóvenes, ¿sí? Y los encuesto respecto de la cantidad de alcohol que consumen por fin de semana. Una vez que tengo sus respuestas, que van a ser valores de esta variable, esos valores los voy a agrupar en intervalos, ¿sí? Y lo que voy a hacer es construir un gráfico. Este gráfico se denomina gráfico
el histograma de frecuencias, ¿sí? Entonces, acá justamente sobre el eje X pongo justamente los intervalos en los cuales agrupé, ¿sí?, las respuestas de esos jóvenes que encuesté. Entonces, el A representa la amplitud de este intervalo. Y la altura de esos rectángulos, o estas barras, ¿sí?, justamente va a representar lo que es la frecuencia relativa dividido la amplitud. ¿Qué es la frecuencia relativa? La frecuencia relativa justamente se determina como la cantidad de observaciones que caen, o de respuestas que caen dentro del intervalo en cuestión, ¿sí?, dividido la cantidad de datos que yo seleccioné, dividido la cantidad de jóvenes que yo encuesté. Y esa frecuencia relativa la dividimos por la amplitud del intervalo correspondiente. Es decir, no necesariamente cada uno de estos intervalos tiene por qué tener la misma amplitud, ¿sí? Entonces es por eso que justamente la altura de los rectángulos se lo divide por la amplitud para que este gráfico sea más proporcional. Bien, y para hacerlo más visible, uno lo que traza justamente es lo que se llama el polígono de frecuencias, ¿sí?, que en realidad acá es una poligonal que une los puntos medios de cada intervalo. Y comienza, ¿sí?, uno lo que hace es construye un intervalo anterior, un intervalo posterior, y justamente en el centro del intervalo uno comienza esta poligonal. Lo que sí es cierto es que el área bajo esta poligonal es igual al área de la suma de los rectángulos, ¿sí? Entonces, supónganse que ahora yo voy otro fin de semana y recolecto más información, es decir, consulto a más jóvenes, ¿sí?, sobre el consumo de alcohol por fin de semana. Entonces, justamente lo que logré es aumentar el tamaño de la muestra, ¿sí?, porque ahora considero los datos anteriores más los que recabé ese otro nuevo fin de semana, y entonces si vuelvo a construir este histograma, entonces fíjense que voy a tener más intervalos, los intervalos se van a angostar, ¿sí?, y si vuelvo a trazar la poligonal, ¿sí?, justamente voy a obtener una poligonal que, a medida que yo vaya incrementando la cantidad de jóvenes encuestados, ¿sí?, en definitiva esa poligonal se va a ir suavizando, ¿sí?, y justamente esa curva a la cual tiende, porque fíjense que cuanto más información yo recabe acerca del consumo de alcohol de los jóvenes por fin de semana, voy a ir construyendo sucesivos histogramas, y justamente los intervalos se van a ir angostando cada vez más, y la poligonal que yo grafique, ¿sí?, va a tender a una curva. Esa curva a la cual tiende, ¿sí?, se llama función de densidad de la variable en cuestión, ¿sí? Bien, ¿qué características va a tener esa función? Bueno, fíjense, mi objetivo era calcular las probabilidades de la variable continua, de que la variable continua tome valores en un determinado intervalo. Entonces, fíjense que si yo considero el área de cualquiera de los rectángulos, ¿sí?, ¿a qué va a ser igual? Bueno, por ser justamente un rectángulo, es base por altura. O sea, la base es la amplitud del intervalo, y la altura dijimos que era la frecuencia relativa del intervalo dividido la amplitud del intervalo. Entonces, si yo multiplico la base y la altura de cada barra, en definitiva obtengo la frecuencia relativa de ese intervalo. Pero nosotros, ¿qué habíamos dicho? Que nosotros usábamos la frecuencia relativa para poder aproximar la verdadera probabilidad. Entonces, la frecuencia relativa del intervalo en cuestión, ¿sí?, me va a permitir aproximar la probabilidad de que el consumo de alcohol oscile entre esos extremos
de cantidad de alcohol, ¿sí? O sea que entonces, en definitiva, cada área de la barra va a representar, va a aproximar, ¿sí?, la probabilidad de que la variable tome valores en ese extremo. Entonces, fíjense que, en definitiva, yo lo que les había dicho era que justamente cuando teníamos la poligonal, ¿sí?, yo les había dicho que el área bajo esa poligonal era igual a la suma de las áreas de los rectángulos. Entonces, acá lo que estoy diciendo, ¿sí?, en definitiva, es que la frecuencia relativa, ¿sí?, que es igual al área de la barra, representa la probabilidad aproximada de que la variable se encuentre entre esos dos valores. Con lo cual, cuando esta poligonal tienda a la función de densidad, entonces fíjense que el área bajo la curva entre xy y xy más 1 va a ser justamente la probabilidad de que la variable tome valores en ese intervalo en particular, ¿sí? ¿Y qué otra cosa tengo que tener en cuenta? Bueno, como el área de cada barra es la frecuencia relativa de cada intervalo, si yo sumo el área de todas las barras, ¿sí?, es decir, el área bajo la poligonal, ¿sí?, entonces, ¿qué me va a dar? Bueno, justamente, si sumo todas las frecuencias relativas, que son las áreas de las barras, justamente me va a dar 1, ¿sí?, porque la suma de las frecuencias relativas me da 1. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que el área total, ¿sí?, bajo la poligonal es 1. Y esa poligonal, como tiende, cuando yo subdivido, ¿sí?, yo tomo cada vez más datos, ¿sí?, voy obteniendo intervalos cada vez más chiquitos, entonces la poligonal justamente se transforma en una curva suave. Entonces lo que me está diciendo indirectamente es que el área total bajo esa curva suave es 1, ¿sí? Y justamente el área en un determinado intervalo bajo esa curva me va a dar la probabilidad de que la variable tome valores en ese intervalo, ¿sí? Es por eso entonces que justamente una función, ¿sí?, se dice función de densidad de una variable en particular si verifica estas dos propiedades. Es decir, si es una función real que es mayor o igual que 0, es decir, su gráfico está por encima o sobre el eje X, ¿sí?, no toma valores negativos de y justamente el área total bajo la curva, desde menos infinito a más infinito, es 1. Eso justamente matemáticamente se traduce en la integral definida desde menos infinito a infinito de la función de densidad, ¿sí? Eso justamente representa geométricamente el área bajo la curva. Entonces, una función tiene que verificar estas dos propiedades para justamente ser función de densidad de alguna variable continua y permitirme, a través de ella, calcular probabilidades de esa variable. ¿Y cómo hacemos para calcular probabilidades de esa variable? Bueno, dados los números reales cualesquiera, ¿sí?, justamente si yo quiero calcular la probabilidad de que la variable continua esté entre A y B, eso va a representar el área bajo la curva de densidad entre A y B, ¿sí? O sea que entonces ahora nuestras probabilidades de variables continuas son áreas bajo la curva de densidad. Bien, entonces, pero hay algo que uno tiene que tener en cuenta, ¿sí?, que a diferencia de una variable discreta, la probabilidad de que una variable continua tome un valor en particular, vamos a ver que es nulo, ¿sí?, que es 0. ¿Por qué? Bueno, fíjense que yo la probabilidad de que x tome el valor a lo puedo escribir de esta forma, ¿sí? Y entonces recién vimos que la probabilidad de que una variable tome valores entre a y b se traduce, se representa
mediante la integral definida entre A y B de la función de densidad. Bueno, en este caso sería la integral de la función de densidad entre A y B, entre A y A, perdón, ¿sí? O sea que entonces fíjense que si la función, si la primitiva de la f fuera f grande, ¿sí? Entonces yo estaría calculando la primitiva en A, ¿sí? En el extremo superior, menos la primitiva en el extremo inferior, y esto en definitiva es 0, porque estoy justamente restando dos cosas que son iguales, ¿sí? Bueno, con esto ¿qué quiero decir? Que en definitiva, si mi variable es continua, la probabilidad en un valor siempre es 0, ¿sí? O sea que entonces, fíjense que a partir de esta propiedad, de notar esto, ¿sí? De ahora en más, si a mí me preguntan por este tipo de probabilidades, ¿sí? Esta probabilidad va a ser igual a esta probabilidad. Esto va a ser a su vez igual a esta probabilidad. Y esto va a ser igual a esta probabilidad. ¿Por qué? Porque la probabilidad puntual es nula, ¿sí? Entonces todas estas me dan el mismo resultado. No pasa esto en una variable discreta. La probabilidad en un valor particular de la variable discreta no necesariamente es 0. Bien, veamos un ejemplo. En este caso, dice, el tiempo en minutos que se necesita para reiniciar un determinado sistema es una variable aleatoria continua, llamémosla x, con función de densidad dada por esta expresión, ¿sí? Dice, hallar el valor de la constante c para que f de x sea una función de densidad. Y luego me dice, me indica que calcule la probabilidad de que se tarda entre 1 y 2 minutos en reiniciarse. O sea, ¿qué probabilidad hay de que se tarde el sistema entre 1 y 2 minutos para reiniciarse? Bueno, vamos justamente con el inciso A. ¿Qué me dice? Que yo tengo que determinar la constante C para que esa f de x sea realmente una función de densidad de la variable tiempo medido en minutos que se necesita para reiniciar un determinado sistema. Bien, pero entonces esa f, para ser una función de densidad, debe satisfacer estas dos condiciones, ¿sí? ¿Cuál de las dos vamos a justamente a tener en cuenta para poder determinar el valor de c? ¿Sí? Bueno, justamente este c no es una variable, es una constante que tenemos que determinar. Acá la única variable es la x, ¿sí? Entonces, vamos a usar la propiedad 2 para poder determinar el valor de c de tal forma que esta f cumpla, verifique estas dos propiedades. Bien, entonces, si partimos por justamente que el área total desde menos infinito a infinito de la función de densidad tiene que dar 1, entonces yo voy a hallar el c de tal forma que esto se verifique. Bien, bueno, ¿qué pasa? Mi función de densidad no está definida de la misma forma en todo el intervalo que va desde menos infinito a más infinito. Entonces la voy a particionar en tantos términos a las integrales, teniendo en cuenta la definición de mi función. Fíjense que mi función, ¿sí?, vale solamente distinta de 0 entre 0 y 10. En el resto, ¿sí?, para los negativos y para los mayores o iguales que 10, es nula la función. Bien, entonces, justamente la partí desde menos infinito a 0, desde 0 a 10, que es distinta de 0, y de 10 a más infinito, ¿sí? Bien, como el integrando acá es 0 y acá también, estas dos se anulan, solamente tengo que trabajar con esta integral interna, por decirlo así. Bueno, determinamos la primitiva, ¿sí? Es polinómica, así que es muy sencilla de resolver. Y entonces obtenemos que, en definitiva, C tiene que verificar esta ecuación, es decir, que C por 10 menos 1 tiene que ser igual a 1, para que en definitiva la f cumplimente una de las dos propiedades, que sería la segunda. Con lo cual el C tiene que valer 2 décimos. Bien,
Ahora corroboremos que si c vale 2/10, ¿sí? Se verifica la primera condición, es decir, que mi función tiene que ser mayor o igual que 0, ¿sí? Para todos los reales, ¿sí? Bueno, en este caso, si x pertenece al intervalo 0-10, entonces justamente esta función, ¿sí? Es mayor o igual que 0. Bien, con lo cual la f de x satisface la condición 1, ¿sí? Porque bueno, en el resto vale 0, así que en definitiva cumplimenta la primera condición. Bien, entonces ahora ya tenemos la definición de la variable, de la función, perdón, la función de densidad, cuyo gráfico es esto, porque es una función lineal entre 0 y 10, y vale constante 0 para el resto de los valores reales. Bien, entonces ahora sí estamos en condiciones para calcular la probabilidad que nos piden, ¿sí? Esquemáticamente, ¿sí? La probabilidad solicitada es esta, ¿sí? La probabilidad de que el tiempo que se necesite en reiniciar el sistema, ¿sí? Oscile entre 1 y 2 minutos, ¿sí? Tengan en cuenta que lo que es importante acá, ¿sí? Bueno, en todo momento, siempre que trabajen con variables, tanto discretas como continuas, que en definitiva definan la variable. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que saber, ¿sí? En definitiva, cuál es la variable de estudio y con qué significan los datos con los cuales están trabajando, que serían sus valores, en definitiva, ¿sí? Y también de hecho tienen que saber clasificarla, ¿sí? Si están frente a una variable cuantitativa continua o cuantitativa discreta, ¿sí? Porque, como vieron, el proceder del cálculo de probabilidad, y bueno, después vamos a ver el valor esperado y la varianza, no es de la misma forma. Bueno, entonces, en este caso, tenemos que determinar esta probabilidad. Esta es nuestra función de densidad. Nosotros dijimos, justamente, que la probabilidad de que una variable continua tome valores en un determinado intervalo no es más que el área bajo su curva de densidad en ese intervalo considerado. En este caso es la integral entre 1 y 2 de la función de densidad. Bien, ¿sí? Entonces, en este caso, justamente, este intervalo está dentro de la parte de la definición de la función en donde es distinta de 0, ¿sí? Con lo cual, justamente, la función de densidad va a estar definida de esta forma en ese intervalo. Entonces, el integrando es este. Bueno, sacando la primitiva, haciendo las cuentas, obtenemos justamente que la probabilidad de que el sistema que el sistema se reinicie tarde en reiniciarse entre 1 y 2 minutos es 0,17, ¿sí? Es decir, el 17% de los sistemas tardan entre 1 y 2 minutos para reiniciarse, o también uno lo puede interpretar como el 17% de las veces el sistema tarda entre 1 y 2 minutos para reiniciarse, ¿sí? También se puede interpretar de esa forma. Otra función que en definitiva es muy útil para el cálculo de probabilidad, ¿sí? Es la función de distribución acumulada, ¿sí? Entonces, ustedes ya la vieron en el caso de una variable discreta, ¿sí? Es una función que está definida para todos los reales y fíjense que se simboliza como con letra mayúscula F, como subíndice se pone la variable de estudio, y acá se pone los valores reales en los cuales uno la quiere evaluar. Por definición, es la probabilidad de que la variable tome valores menores o iguales que ese valor, el cual yo lo estoy evaluando a la función acumulada. Y justamente, como estamos en presencia de una variable continua, esta probabilidad, ¿a qué es igual? Es la integral definida entre menos infinito y x, o sea, este valor que está acá, ¿sí? De mi función de densidad. Uno le pone, justamente le cambia la variable x por otra, en este caso t, para no confundir con el extremo superior de la integral. Bien, esta función la tenemos que definir en general, pero justamente
Ahora vamos a ver paso a paso cómo vamos construyéndola, ¿sí? La función de distribución acumulada representa el área que se encuentra bajo la función de densidad, ¿sí? Acotada a derecha por la recta x igual a x, ¿sí? Fíjense, esta es la función de densidad, una función de densidad determinada, ¿sí? Y justamente cuando nosotros evaluamos la función acumulada en un x en particular, justamente su significado geométrico es el área acumulada bajo la función de densidad hasta ese valor x, ¿sí? Acá estaría el valor x. Bien, entonces calculemos la función de distribución acumulada de la función de la variable que teníamos en el ejemplo anterior, ¿sí? Entonces, nosotros teníamos una variable x, ¿sí?, que medía el tiempo que tardaba en reiniciarse, medido en minutos, un sistema. Esta era su función de densidad. Entonces, lo que vamos a tratar ahora es de construir la función de distribución acumulada. Bien, entonces, supongamos que queremos evaluar la función de distribución acumulada en un x, ¿sí? Llamémoslo x0, en un x0 que es menor o igual que 0, es decir, puede ser cualquiera de estos, ¿sí? Entonces yo voy a evaluar la función de distribución acumulada en ese x0. Bueno, esto por definición es la probabilidad de que la variable x sea menor o igual que ese x0 que yo elegí, ¿sí? Y esto justamente, por definición de probabilidad de una variable continua, es la integral definida desde menos infinito, porque acá no tengo ninguna cota inferior, hasta ese x0 que estoy evaluando de mi función de densidad. Bien, pero ¿cómo está definida mi función de densidad en ese intervalo? ¿Sí? Bueno, fíjense que el x0 justamente es un valor cualquiera de estos valores negativos o 0. ¿Sí? ¿Cómo está definida esa función de densidad en ese intervalo? Justamente el único intervalo para el cual mi función de densidad es distinta de 0 es de 0 a 10. Bueno, como estoy considerando la función de densidad desde menos infinito a 0, mi función de densidad vale 0. Así que para cualquier x0 negativo o 0, la función acumulada en ese x0 va a valer 0. Va a estar definida como 0. Bien, o sea que entonces, fíjense, mi función de distribución acumulada para cualquier x negativo o 0 va a ser 0. Bien. Veamos justamente qué pasa si ahora nosotros tomamos un valor de x0, pero que en definitiva es mayor estrictamente que 0, ¿sí? Y menor estrictamente que 10. Bueno, puede ser cualquiera de estos, ¿sí? Entonces, ¿cuánto va a valer o cómo va a estar expresada mi función de distribución acumulada cuando yo la evalúe en un x0 que sea cualquiera de estos infinitos valores que están marcados acá con fucsia? Bien, entonces, si yo evalúo la función acumulada en ese x0, por definición es la probabilidad de que la variable sea menor o igual que ese x0, y esto, por definición de probabilidad de una variable continua, es la integral desde menos infinito hasta x0 de f de t diferencial t. Bien, pero justamente, ¿ese x0 dónde está? Ese x0 está en este intervalo. Entonces, como mi función de densidad está definida en forma diferente, de acuerdo a el intervalo en donde yo considere, ¿sí? Entonces, vamos a dividir, vamos a separar esta integral en dos, ¿sí? Desde menos infinito hasta 0, la función de densidad vale 0, ¿sí? Fíjense, no sé si se llega a ver, justamente
Entonces esa integral va a ser nula, ¿sí? Y como el x0 está acá, yo voy a, mi segunda integral, mi segundo término va a ir de 0 hasta x0, y la función de densidad está definida como 0,2 menos 0,02t, diferencial t. Bueno, haciendo las cuentas, obtengo esta expresión, ¿sí? Para la función de distribución acumulada, teniendo en cuenta que estoy evaluándola en un x0 que está entre 0 y 10 abierto. Bien, entonces, justamente mi función acumulada hasta ese momento entonces quedaría expresada de esta forma. Para cualquier x que está entre 0 y 10, ¿sí? Cuando yo considere acá un x que está entre 0 y 10, la función de distribución acumulada va a tener esta expresión. Bueno, y veamos ahora que si en definitiva yo tomo un valor que es 10 o mayor que 10, es decir, si a la función de distribución acumulada la evalúo en un valor 10 o mayor que 10, justamente la función de distribución acumulada me da 1. Veámoslo. Fíjense que entonces, vamos a esa diapositiva, si yo tomo un valor en este intervalo ahora y evalúo la función de distribución acumulada, bueno, llegamos a otra vez la integral desde menos infinito hasta ese valor que yo acumulo de mi función de densidad. Pero ahora la tengo que partir en 3. ¿Por qué? Porque justamente este x0 recién está acá, ¿sí? Acá no, acá tampoco, acá. Entonces, esta primera integral es nula, porque acá no tengo área. Esta segunda integral, justamente, considero el intervalo de 0 a 10 de mi función de densidad, que es distinta de 0. Bueno, esa área me da 1, ¿sí? Y justamente la integral desde 10 hasta x0, mi función de densidad vale 0, así que justamente el resultado final es 1. ¿Por qué? Fíjense cómo era mi función de densidad. Valía 0 acá, no tengo área, valía 0 acá, y acá en definitiva era donde tenía el área distinta de 0, con lo cual, como es una función de densidad, esto tiene que ser 1, ¿sí? Así que bueno, entonces mi función de distribución acumulada, ¿sí?, justamente tiene esta expresión en ramas, ¿sí? ¿Qué propiedades tiene la función de distribución acumulada? Bueno, algunas ya las vimos cuando vimos variable discreta. Bien, vimos que justamente para todo valor real, la función de distribución acumulada, ¿sí?, justamente varía, ¿sí?, su imagen es 0 a 1, ¿sí? Y también vimos que era una función monótona no decreciente, ¿sí? Si tomábamos un x1 menor que un x2, entonces la función de distribución acumulada en x1 va a ser menor o igual que la función de distribución acumulada en x2, ¿sí? Y también vimos que si x tendía a menos infinito, ¿sí?, acá la función acumulada vale 0, nos alejamos del 0 hacia el menos infinito, la función acumulada tiende a 0, y si x tiende a más infinito, esta función justamente tiende a 1, ¿sí? ¿Y qué otra característica importante que tenemos que tener en cuenta? Que justamente la derivada, si nosotros derivamos la función de distribución acumulada respecto de x, ¿sí?, obtenemos la función de densidad, ¿sí? Fíjense que esto es importante. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, nosotros para poder obtener la función de distribución acumulada, estuvimos integrando la función de densidad. O sea que si ahora aplicamos la operación inversa, ¿sí?, si derivamos a la función de distribución acumulada, obtenemos la función de densidad. Bien. Perfecto. Entonces ahora veamos también cómo determinar el valor esperado de una variable continua, el valor promedio, ¿sí?, ponderado
o el valor medio de una variable continua. Fíjense que si ustedes, si hacemos memoria, ¿sí? Cuando nosotros teníamos una variable discreta, ¿sí? El valor esperado de una variable discreta era igual a la sumatoria de cada valor por su respectiva probabilidad, ¿sí? Por la probabilidad de que la variable tome ese valor en particular, ¿sí? Y esta sumatoria recorría todo el rango de la variable, ¿sí? Bueno, ahora justamente el valor esperado de una variable continua, ¿sí? Es algo similar, no es igual. ¿Por qué? Primero que las probabilidades puntuales, justamente en una variable continua, son 0. Y segundo, que en definitiva no podríamos usar una sumatoria. ¿Por qué? Acá lo podíamos hacer porque el recorrido de una variable discreta es o finito o infinito contable, ¿sí? Pero acá no, acá es infinito no contable, entonces no podemos trabajar con una sumatoria. Sí vamos a trabajar con una especie de sumatoria, un límite de una sumatoria, y eso que nos da un integral, ¿sí? Entonces, esa sumatoria acá se transforma en el límite de una sumatoria, es decir, en una integral definida, desde menos infinito a más infinito, recorremos todo el rango de la variable, ¿sí? Entonces, y justamente tomamos todos los valores de x, o sea, por eso está la variable x por, y la función que me permite calcular las probabilidades es la función de densidad. Entonces es por eso que, fíjense, tiene una expresión similar, pero teniendo en cuenta que ahora estamos considerando o calculándole el valor esperado a una variable continua, ¿sí? El valor esperado se puede expresar, como dijimos antes, como e de x, o si no, le podemos adjudicar la letra griega mu, ¿sí? Mu y como subíndice la variable en cuestión. Bien, recuerden, ¿sí? Que si mi variable toma valores negativos, ¿sí? Mi promedio va a ser negativo, ¿sí? Y justamente como el valor esperado, ¿sí? Es el valor promedio entre los valores que toma la variable, ¿sí? El valor esperado no puede estar fuera del rango de valores de la variable, ¿sí? Y una cosa más, cuando ustedes calculaban la esperanza de una variable discreta, ¿sí? Por lo general el valor esperado trata de estar cerca de aquellos valores que tienen más chance de darse. Acá fíjense que la chance o que la probabilidad de que la variable continua tome valores está justamente relacionada con el área bajo la curva. Entonces, en donde haya más área bajo la curva van a ser los valores más probables, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta que el valor esperado va a tener que estar más cerca de ellos, ¿sí? Bien, entonces calculemos justamente la esperanza a el ejemplo que nosotros recién habíamos visto. Entonces nosotros teníamos una variable que determinaba el tiempo en minutos que se necesita para reiniciar un determinado sistema. Y esta era su función de densidad, cuyo gráfico es este que ustedes ven acá. Entonces ahora lo que vamos a determinar es el valor esperado o promedio de la variable x, es decir, lo que estamos tratando de averiguar es justamente cuánto se necesita en promedio para reiniciar un sistema, ¿sí? ¿Qué tiempo promedio requiere el sistema para reiniciarse? Bien, entonces fíjense que aquellos valores, ¿sí? Que tienen más probabilidad de darse son justamente los que están más cercanos a 0, ¿sí? Bien, entonces calculemos el valor esperado. Dijimos que era la integral desde menos infinito a más infinito de x por la función de densidad diferencial x. Bueno, justamente el único intervalo en el cual esta función de densidad es distinta de 0 es el intervalo 0,10, ¿sí? Acá en definitiva no es que no se consideró el resto de las integrales, sino que en definitiva, como los integrandos son 0, ¿sí? La única integral que tengo que resolver es esta. Bueno,
haciendo cuentas, sacando la primitiva, evaluándolos por la regla de Barrow o en los extremos, obtenemos 3,33. ¿Sí? Fíjense que justamente está acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a decir? Que en promedio el sistema, ¿sí?, requiere 3,33 minutos para reiniciarse. ¿Sí? Esa sería la interpretación. Bien, recuerden que siempre uno justamente también tiene que dar a conocer la fluctuación que tiene la variable, ¿sí? Entonces, vamos a determinar la varianza, ¿sí? En realidad, la medida de dispersión que tiene en sentido práctico es el desvío, ¿sí? Entonces, bueno, pero primero veamos cómo se determina la varianza, porque el desvío estándar de la variable va a ser la raíz cuadrada de la varianza, ¿sí? Eso ya lo vimos para variables discretas. Entonces, si nosotros tenemos justamente una variable continua, dada su función de densidad, f de x, y conocido su valor esperado, ¿sí?, mu de x o esperanza de x, entonces, ¿cómo vamos a determinar la varianza? ¿Sí? La varianza, que también la podemos denotar como sigma al cuadrado y como subíndice la variable de estudio, ¿sí?, habíamos dicho que era el promedio de las distancias al cuadrado de cada valor de la variable respecto del valor esperado. Eso es lo que está queriendo decir esto, ¿sí? Si yo aplico propiedades de esperanza, entonces justamente operando también algebraicamente, resolviendo este cuadrado de un binomio y aplicando propiedades de esperanza, obtengo que la varianza es la esperanza de la variable al cuadrado menos el valor esperado de la variable al cuadrado. Fíjense que hasta acá es la misma definición que una variable discreta, pero a partir de acá es que justamente comienza la diferencia entre una variable discreta y una variable continua. ¿Por qué? Porque justamente el valor esperado en la variable continua dijimos que se calculaba de esta forma, por medio de una integral, no una sumatoria, ¿sí? Y justamente lo único que tengo que hacer acá, una vez que tengo el valor esperado, lo elevo al cuadrado. Ahora, ¿cómo se determina la esperanza de la variable al cuadrado? Bueno, justamente es la integral, de menos infinito a infinito, de la variable al cuadrado por la función de densidad de la variable diferencial x. ¿Sí? O sea, de esta forma, calculando estas dos integrales y haciendo la diferencia, yo determino la fluctuación de mi variable. ¿Sí? Si calculo la raíz cuadrada, entonces obtengo lo que se llama el desvío estándar, el sigma sub x. ¿Sí? Que en definitiva, ¿por qué dijimos que tenía sentido práctico? Porque tiene las mismas unidades que mi variable. En cambio, la varianza tiene las unidades de mi variable al cuadrado. ¿Sí? Bien, entonces vamos a nuestro ejemplo. En nuestro ejemplo, otra vez, estamos con el tiempo que tardaba un sistema en reiniciarse. Bueno, entonces ahora lo que queremos saber es justamente cuál es la fluctuación de los tiempos de reinicio respecto del tiempo promedio. Entonces, justamente lo único que nos basta calcular es la esperanza de la variable al cuadrado, porque el valor esperado ya sabíamos que era 3,33 minutos. Entonces, bueno, calculamos la esperanza de x al cuadrado como la integral desde menos infinito a infinito de la variable al cuadrado por la función de densidad diferencial x. Bien, de acuerdo a cómo está definida la función de densidad, es que voy a particionar en tantos términos la integral. Pero bueno, en este caso, como dijimos, el único intervalo en el cual es distinta de 0 es entre 0 y 10. ¿Sí? Así que justamente me queda la integral entre 0 y 10 de x al cuadrado de la definición de la función de densidad. Haciendo cuentas, obtengo que el valor esperado de la variable al cuadrado me da 16,67. Bien, haciendo la diferencia con el valor promedio al cuadrado, obtengo 5,58 minutos al cuadrado, que no tiene sentido para nuestro ejercicio, ¿sí? Entonces, si ahora justamente calculamos la raíz cuadrada, ¿sí?, obtenemos que el desvío estándar es de 2,36 minutos, ¿sí? Es decir, entonces, los
tiempos, la dispersión promedio o la fluctuación promedio de los tiempos de reinicio respecto del tiempo promedio es de aproximadamente 2,36 minutos. ¿Sí? Eso, en definitiva, es lo que significa el desvío en este problema en particular. Bueno, y en definitiva, ustedes también acá pueden aplicar propiedades de esperanza y varianza, ¿sí? Siendo la variable continua, ¿sí? En realidad, bueno, las propiedades de esperanza son las mismas, lo único que cambia es la forma en que yo calculo la esperanza, ¿sí? Pero la esperanza de una constante es una constante, y eso tiene sentido, porque la esperanza de algo que siempre toma un mismo valor, el promedio va a ser ese mismo valor. Así que la esperanza de una constante por una variable, ¿sí? Es la constante por la esperanza de esa variable. Si yo tengo la esperanza de una variable más una constante, ¿sí? Eso va a ser igual a la esperanza de la variable más la constante, ¿sí? Y con respecto a las propiedades de varianza, si yo estoy evaluando cómo fluctúa algo que solamente puede tomar un solo valor respecto del valor medio, entonces la varianza va a ser 0, porque justamente si mi variable solamente toma un solo valor, el promedio va a ser ese mismo valor. ¿Cuánto se alejan los valores de la variable respecto del valor medio? Nada, ¿sí? Así que la varianza de una constante es 0. La varianza de una constante por una variable es la constante al cuadrado, ¿sí? Por la varianza de esa variable, y si yo le quiero calcular la varianza a una variable más una constante, eso es igual a la varianza de la variable. Tengan en cuenta que tanto el desvío como la varianza, ¿sí? Como son promedio de distancias, nunca son negativas. En definitiva pueden llegar a ser 0, pero nunca pueden ser negativas. Bien, perfecto.